Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a un análisis técnico de seguimientos de las acciones del sector financiero. En este caso vamos a empezar con la acción de Visa. Como podemos ver, tenemos a Visa cotizando en 230.27 dólares, es decir 0.28 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión. En términos de porcentaje sería 0.12%. Bueno, lo que podemos observar en principio es una tendencia, en este caso donde habíamos situado una tendencia bajista, donde hizo máximos y mínimos descendentes, donde hemos tenido una zona de rebote en los 216.56, zona de soporte, y digamos que hemos roto, en principio habíamos roto una zona bastante interesante de resistencia en los 230.50, donde fue su último máximo descendente. Fíjense cómo en este caso hizo superó por poco lo que es su último máximo descendente, creando un nuevo máximo ascendente, y podemos ver que hizo un retroceso, o sea que también sirve un poco bastante fuerte la resistencia a esta, y digamos que al momento del análisis la tenemos por debajo de esta línea de resistencia. Hicimos una especie de lateralización en esta zona con un mínimo, este mínimo lo hizo en 221.65, aproximadamente en retroceso de Fibonacci alcanzó el 0.618 y luego rebotó, así que digamos que hasta el momento esto se puede llegar a definir como su mínimo, es decir, como su nuevo mínimo. Acuérdense que hemos tenido su último mínimo descendente en esta zona, nuevo mínimo de forma ascendente y nuevo máximo de forma ascendente en esta zona. Por poco, digamos que hay que tener mucho cuidado y hay que estar vigilando las zonas, por lo menos las que se aproximan a lo que sería los 230.50, porque digamos que ha tocado la media móvil de 60, que es la que tenemos perdida, y digamos que ha rebotado bastante bien. Habría que ver si vuelve a la zona de la media móvil de 21 o si buscará en las siguientes sesiones romper por encima de la media móvil en cierta medida de 60, ¿no? Para la recuperación. Nosotros tenemos una zona, también una segunda zona de resistencia en los 235.86 y en cierta medida tenemos el precio objetivo en los 280. Entonces, si uno busca en este caso tomar posiciones en una empresa defensiva como lo que es Visa, podemos optar en ese sentido. Son buenos precios, digamos que estamos bastante abajo de su precio objetivo o valor intrínseco, digamos que está un poco subvaluada la empresa, entonces eso es algo bueno, y podemos ver que estamos a un 21% hasta ese precio. Medias móviles, como dijimos, media móvil de 21 ganada, media móvil de 60 perdida, que fue la que quiso ir a buscar, y digamos que ha rebotado bastante en las últimas sesiones y en la última sesión más que nada. Y fíjense que ha hecho un retroceso con un nuevo mínimo ascendente en esta zona. Esperemos que este mínimo siga persistiendo y que en este caso siga siendo mínimos ascendentes, pero digamos que esta zona es una zona bastante clave para las entradas en Visa, porque digamos que si rompe, en este caso rompe y recupera la media de 21, lo más probable es que desde la media de 21 vaya a buscar su precio objetivo y ahí nos quedaría un 20% aproximadamente. Recuerden que hemos hecho 5 impulsos y ahora estaríamos, en este caso habíamos tenido el retroceso hasta la zona de los 216.56, que estaba entre la onda 1 y la onda 4. Para que nos demos una idea, fíjense que Visa ha hecho bastante bien los impulsos y los retrocesos. Es una empresa, una acción con bastante, digamos que hace los ciclos bastante bien y bastante, digamos, se podría decir en tiempo y forma. Y fíjense que ha tenido una caída en ese sentido de un 13%, ¿no? De su máximo de los 250.74. Y fíjense que los procesos ABC correctivo, por lo general, esta acción hace un 18%. Así que digamos que esta zona en la que estuvo visitando en los 2.16, aproximadamente 2.16.56, digamos que es una zona bastante interesante donde algunos ya han tomado posiciones, y entrar en esta zona digamos que tampoco es tan malo, porque digamos que todavía tenemos ese margen de rendimientos que nos acompaña en cierta medida, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Zona de resistencia 230.50, zona de soporte, en este caso, perdón, zona de soporte en los 216.56 y zona de resistencia 230.50. Se podría decir que tenemos una segunda zona de resistencia en los 235.86 y tenemos la resistencia de su onda 5 de 250.74, precio objetivo en los 280. Estamos en buenas situaciones, acuérdense que es su dinero el que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos, pero dentro de todo estamos en precios bastante barato en una acción, en este caso que a mi parecer es para una inversión, en este caso de un capital bueno,
y digamos que para un mediano, más que mediano, un largo plazo, de acá a 2 años. Es una empresa que viene creciendo bastante bien, Visa, que viene pagando buenos dividendos, tiene buenos informes trimestrales y eso que acompaña bastante bien, y estas caídas nos sirven a nosotros para ir tomando posiciones para alguien que quizás no quiere mirar tanto el mercado, y digamos que Visa es una buena opción en ese sentido, porque si la agarramos en precios baratos, en cierta medida nos da alguna pauta de por lo menos de acá a 2 años poder tener buenos rendimientos. Si bien no tiene un beta muy grande, o sea, su beta es de 0.6, 0.5 aproximadamente, es una acción muy defensiva que nos puede ayudar a los que recién estemos empezando a lo que sería el mundo de la compra de acciones, en el mundo del trading. En cierta medida puede ser una buena opción en ese sentido, y más ahora en esta época macroeconómica donde hay inflación y hay muchas vueltas con el tema de la subida de los tipos de interés. Así que bueno, tenemos a Visa en cierta medida con la pérdida de media móvil de 60 hasta el momento, que quiso ir a recuperarla, no pudo. Tenemos media móvil de 21 ganada, y tenemos Concord, que el Concord nos está marcando compra de grandes fondos y compra de pequeños inversores. Entonces eso nos da un perfil bastante interesante y bastante positivo con respecto a lo que puede llegar a estar pasando en las próximas jornadas con esta acción. Así que bueno, digamos que Visa en este momento se está creando lo que sería el principio de la tendencia alcista. Entonces digamos que en cierta medida podemos decir que pueden llegar a ser buenos precios con una relación, primero, que está barata con respecto a su precio objetivo, que están empezando a tener en este caso una cierta cantidad de volumen de ingresos, si bien no es el volumen que necesitamos para que el precio siga subiendo, pero es un volumen que se viene sumando de a poco. Así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Fíjense que ha tenido un volumen bastante estable en esta media que podemos ver en esta zona, y digamos que en este momento estamos un poquito abajo de esa media. Entonces bueno, eso para tenerlo en cuenta, porque digamos que posiblemente se pueda llegar a entrar un poco más de volumen en las siguientes sesiones, y eso podría llegar a perfilar a la acción para una tendencia por lo menos alcista en lo que va del año, en ese sentido. O sea, tener un punto de pivot bastante favorable, y son más que nada para gente que quiera entrar de acá a 1 año, 2 años aproximadamente y tener buenos rendimientos. Pero digamos que, como dije, no tiene los rendimientos de una empresa volátil, o en este caso una empresa con un beta de 2.80, pero con un 0.50, 0.60, para los que recién estén empezando en el trading y tengan, en este caso, quieran dejar dinero y no quieran estar mirando tanto el mercado, en cierta medida Visa es una acción defensiva bastante buena. Bueno, pasando con otra acción, tenemos la acción de Wells Fargo. Tenemos a Wells Fargo cotizando en $48, es decir, 0.24 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0.50%. Bueno, tenemos a Wells Fargo en una pequeña recuperación en esta zona. Podemos ver que ha hecho bastante bien los máximos y los mínimos, pero ha tocado una zona de resistencia de los 48.22, donde empezó a tener un poco de rechazo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dos pautas. Primero, la zona de resistencia en los 48.22, que hasta el momento sigue siendo una zona de resistencia bastante fuerte, y la zona de soporte en los 47.26. Estamos muy cerca de un cruce de medias móviles. Tenemos acá la media móvil de 21 queriendo cruzar con la media de 60 de forma ascendente. Esto es una señal alcista. Estamos por encima de lo que sería los 50 puntos del RSI en cierta medida. Eso también es una señal alcista. Sí que habíamos perdido un poco esa fuerza alcista en esta zona, para que nos demos una idea, en esta zona de acá, con respecto a lo que sería en este caso el RSI en esta zona. Fíjense que ha perdido un poco ese impulso alcista, pero de a poco está recuperándolo, que eso es algo positivo para los que estamos buscando en cierta medida, tenemos posición y queremos saber si esto continuará, si en este caso tendrá una tendencia bajista de nuevo o no. Bueno, la zona clave de los 48.22, y si quieren en este caso establecer como fusible los 47.26, también lo pueden hacer. Pero como dije, también son acciones muy conservadoras, muy defensivas en cierta medida. Wells Fargo no es la excepción, como ya lo había comentado con Visa, y digamos que esto es más para un mediano largo plazo. Como podemos ver, entre otras cosas, venimos de una tendencia bajista, de un patrón de corrección del tipo ABC. En cierta medida, digamos que ha hecho un retroceso de unos 15%. Venimos también, ha tenido ciclos o tiene ciclos de lateralización, que es lo más probable que quiera hacer acá en esta zona, en la zona actual. Y fíjense cómo hay zonas de lateralización bastante extensa. Acá podemos ver un poquito menos. Fíjense cómo lateraliza, son zonas de acumulación. Y en esta zona también se podría considerar una zona de acumulación, porque digamos que si la vemos de una perspectiva un poco más a largo plazo, vamos a poner en semana, pueden observar en cierta medida que hizo una lateralización para hacer una continuación de tendencia. Entonces eso también se ve. Fíjense que estamos en tendencia alcista de lo que sería mediano plazo. Fíjense que estamos desde el noviembre del 2020 aproximadamente. Ha tenido un crecimiento esta acción
de unos 142%. Wells Fargo había tenido una tendencia muy bajista en lo que ha sido en este caso los ciclos. Fíjense los ciclos bajistas que ha tenido, un ABC correctivo en lo que sería mediano a largo plazo, y digamos que había tenido un retroceso que empezó el 12 de febrero del 2018 y ha hecho un 68% de retroceso. Digamos que son empresas también, como digo yo, son empresas para apostar a unos 2 años en cierta medida, para proyectar a 2 años aproximadamente, porque digamos que poseen estos ciclos bajistas un poco bastante largos, se puede decir. Entonces digamos que al momento de lo que sería el análisis que estamos teniendo, estamos muy cerca en una zona de resistencia bastante fuerte, como se puede observar en semana, y digamos que son los 48.22, como bien lo señalamos, zona de soporte 47.26. fíjense que en semana tenemos la media móvil de 21 recuperada, media móvil de 60 también, bastante distanciada se podría decir. Los patrones de impulso lo ha estado haciendo bastante bien, de retroceso también, y digamos que en esta zona va a ser una zona que hay que estar mirando muchísimo, porque puede llegar a haber algún patrón de, en este caso, de cambio de tendencia, que hasta el momento digamos que se puede situar en esta zona de acá que podemos ver que está queriendo hacer una lateralización. Pero bueno, precio objetivo lo tenemos en 50.35. También va a estar dependiendo de los informes trimestrales de esta empresa. Hay mucha proyección también en cierta medida de lo que pueda llegar a recuperar Wells Fargo en los próximos informes. Así que bueno, digamos que faltan 4 días más o menos. Acá nos está diciendo 4 días para el informe trimestral. Así que quizás también por eso está un poco lateral. Y fíjense que también está perdiendo fuerza alcista en esta zona, porque lo más probable es que estén esperando a ver qué informa en este sentido la empresa con respecto a sus ingresos por venta en cierta medida y cuánto va a notificar de beneficio por acción, que es lo que nos interesa a todos. Fíjense que en el último informe, que eso está bueno, ahora aparece en la página de TradingView, que te aparece las ganancias al beneficio por acción en cierta medida, y por el otro lado te indica los ingresos por venta. Entonces fíjense que en el anterior, en el último informe trimestral de esta empresa, presentó 1.38 el informe contra la estimación del mercado de un 0.98, bastante bien, una diferencia del 41.50. y fíjense que en ingresos en este caso ha presentado un 20.27 de ingresos contra la estimación del mercado de 17.757. Digamos que en cierta medida hay una diferencia de un 14%, bastante bien. Así que bueno, en cierta medida que está buena esta opción que está dando ahora TradingView, que nos está acercando la información un poco más detallada, que son dos datos que nos interesa siempre a la hora de querer invertir: cuánto tenemos de beneficio por acción y cuánto tenemos de ingreso por venta. Así que bueno, tenemos a Wells Fargo, que en este caso se espera para el próximo informe una estimación de beneficio por acción de 1 y en este caso una estimación de ingreso de 18.17. Se presenta aproximadamente, acá tiene fecha de 8 de octubre. Digamos que faltan 4 días, digamos que aproximadamente lo más probable es que hayan corrido la fecha. Eso lo tendría que checar, pero digamos que están esperando este informe trimestral. Habría que ver cómo se presenta realmente, pero bueno, hasta el momento del análisis la tenemos en una zona donde está chocando con una resistencia de 48.22. y en cierta medida el RSI nos está marcando, compra en los 57.46 por encima de los 50 puntos, pero había perdido un poco su fuerza en esta zona, como habíamos remarcado, y digamos que al momento de la cotización está a $48, es decir 0.24 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje sería 0.50%. Y también, para agregar algo que siempre les trato de comunicar a los inversores, es que por lo general tratan de no entrar cuando hay presentación de informe. Cuando falta muy poco para una presentación de informe, a veces no es conveniente, más allá de que puede ser positivo o negativo, es una moneda de cara y cruz en cierta medida. Así que bueno, traten de, en este caso, de entrar o después, y si entran antes, traten de entrar por lo menos un mes antes, un mes y medio antes, y digamos que proyectenla siempre a largo plazo, porque estas son empresas con beta bastante bajos. Bueno, pasando a la siguiente acción, tenemos la acción de JP Morgan. Tenemos a JP Morgan cotizando en $170.22, es decir 0.13 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje sería 0.08%. Bueno, nosotros teníamos una perspectiva de lo que podría llegar a ser la acción en un camino donde teníamos una tendencia alcista, donde estaba presentando algunas pérdidas de fuerza en lo que sería esta tendencia misma. Habíamos situado un ABC correctivo en este sentido. También teníamos proyectado un banderín, en este caso del tipo alcista, que terminó resolviendo hacia arriba, pero teníamos una perspectiva en ese sentido que iba a ser un ABC correctivo en esta zona de resistencia de los 167.61.
No fue el caso porque digamos que empezó a entrar bastante volumen de compra de grandes fondos y digamos que en las sesiones donde hubo bastante compra, fíjense cómo JP Morgan no fue la excepción. Empezó a entrar mucha compra de grandes fondos. Podemos ver también que han entrado pequeños inversores en cierta medida. Fíjense cómo han entrado en las últimas sesiones. Digamos que en cierta medida ha caído un poco con respecto a otros periodos. Fíjense que hemos tenido el periodo del 27 de septiembre con respecto al 8 de octubre. Ha caído un poco, pero digamos que los grandes fondos están entrando. Digamos que habían estado en una zona de venta, en esa zona que fue básicamente del 20 de septiembre hasta lo que sería 29 de septiembre. Digamos que empezó a tomar posiciones en esta zona, que serían los precios básicamente a partir de los 164.38 aproximadamente. Lo que sí vamos a destacar un poco, porque también venía de la mano de eso del ABC correctivo, era que estábamos muy cerca de su precio objetivo o valor intrínseco, y digamos que al romper así ahora la última resistencia de los 167.61, empezamos a tener una cotización de una acción que está sobrevaluada. En cierta medida esto puede llegar a ser bueno o malo dependiendo en este caso de la perspectiva de cada persona. Recuerden que su dinero que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activo, pero digamos que tenemos medias móviles ganadas tanto de 21 como de 60, pero el problema está en que cuando una acción empieza a cotizar por encima de su valor intrínseco, lo más probable es que las caídas siempre suelen ser bastante duras, y en cierta medida puede seguir creciendo el precio. Sí, puede seguir creciendo este precio. Digamos que esto también depende de la oferta y de la demanda en el momento que esté dado, y hasta el momento que haya un rechazo del precio. Por eso mismo digo, tengan cuidado cuando operan en acciones sobrevaluadas, porque si bien pueden seguir creciendo, pueden llegar a tener buenos rendimientos, a veces la caída puede llegar a ser bastante fuerte. Así que bueno, traten de apoyarse en un buen análisis técnico, traten de ir mirando en cierta medida que si ustedes ven que al momento del análisis ya ha superado los 167.61, que pasa de ser resistencia a ser soporte, va a ser su zona de fusible, porque si llega a caer la acción, llega a tocar el canal, fíjense que si llega a tocar el canal este de acá y rebota hacia abajo, tenemos en este caso, si la caída es muy fuerte, digamos que el soporte fusible va a ser los 167.61. Digamos que nosotros teníamos esta proyección que vemos acá, pero digamos que al momento del análisis ahora actualmente, fíjense que ha roto por encima de los 167.61 con medias móviles ganadas, mucha fuerza alcista en cierta medida hasta el momento, pero estamos un poco sobrevaluados, eso para que lo tengan en cuenta. Había tenido un retroceso también esta acción, fíjense que hemos tenido un retroceso aproximadamente de unos 12%, y el crecimiento que se empezó a dar en este caso el 20 de julio de este año hasta la fecha ha hecho un 17% de crecimiento, y digamos que ha roto por encima de esa zona de resistencia. Tenemos zona de soporte ahora 167.61 y vamos a situar una zona de resistencia, en este caso donde estuvo oscilando bastante en los últimos periodos, 171.32, para situarnos un poco más cerca, para hacer un análisis más minucioso. Si llega a romper esta resistencia que tenemos acá, vamos a establecer nuevas resistencias, pero al momento tenemos soporte en 167.61, zona de resistencia en 171.32, precio objetivo en 168, estamos un poco sobrevaluados, y en este caso habíamos roto un triángulo alcista con recuperación de medias móviles tanto de 21 como de 60. Tenemos Concor marcando compra de pequeños inversores, grandes fondos, así que en cierta medida hay mucha fuerza, hay mucho volumen en cierta medida de compra de este activo, pero bueno, habría que ver en las siguientes sesiones si esto se mantiene así o en este caso hay un rechazo en esa zona. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, que JP Morgan al momento está cotizando en 170.22, viene una tendencia alcista, muy digamos grande en cierta medida desde el 20 de marzo, que en este caso fue la pandemia. Ha tenido un crecimiento del 120%, así que bueno, había tenido una caída también en el 2000 aproximadamente, en el 2019, 31 de diciembre, y ha caído un 45%. Digamos que son acciones un poco más largoplacista, también como todo lo que estamos analizando en este sector, en cierta medida. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. 170.22, JP Morgan cotizando 0.13 centavos de dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje 0.08. Faltan 3 días para la presentación de su informe trimestral. En este caso se espera, que sea 3 de ganancia, en este caso beneficio por acción, y la estimación de ingreso de 29.817. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Estamos en una tendencia alcista,
Habría que ver qué pasa después del informe trimestral, cómo se sitúa esta empresa, si es bien recibido. En la última vez que presentó informe, que fue en este caso el 13 de julio con finalización de junio, tuvo un informe de 3.78 beneficio por acción contra la estimación de 3.20, una diferencia del 18%, y en valor de ingreso 31.395 contra los 29.971, y digamos una diferencia de 4.75%, bastante bien. Ha tenido una buena reacción en el mercado, así que esperemos que este informe sea bastante bueno. Lo mismo que vengo diciendo anteriormente, traten de no comprar posiciones en empresas primero que estén en cierta medida muy cerca de su de su presentación de informe, y tengan mucho cuidado a la hora de operar en empresas que estén sobrevaluadas en cierta medida, y digamos que esta empresa no va a ser la excepción. Bueno, pasando con otra acción, tenemos la acción de Mastercard. Digamos que con Mastercard y Visa serían las dos empresas que estaría viendo con buenas oportunidades de compra al verlas bastante baratas. Mastercard está cotizando en 354.96 dólares, es decir, 1.05 dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje 0.30%. Bueno, tenemos a Mastercard en cierta medida en una finalización. En este caso estamos mirando que tenemos un proceso de ABC correctivos. Estaríamos en un proceso también, se podría decir, de zona de acumulación, que en esta zona sería la zona de acumulación. Precio objetivo unos 4.37. Digamos que estamos hasta su precio objetivo aproximadamente desde este punto de la última sesión en un 22%. Por eso mismo digo que se parece mucho a Visa. Digamos que estas dos empresas pueden llegar a dar alguna buena oportunidad porque se están bastante baratas con respecto a su precio objetivo. Había caído aproximadamente, como dijimos, de su máximo unos 15%. Hasta el momento tiene una recuperación de ese punto de unos 7% aproximadamente, y al momento del análisis un 6.18%. Tenemos zona de resistencia de 359.48, zona de soporte en 339.56. RSI ha estado oscilando entre por encima de los 50, por debajo de los 50. Hay lateralización en esta zona. Digamos que eso también es parte de esta zona de acumulación que estoy hablando, y posiblemente si llega a romper los 359.48, lo más probable es que tengamos un perfil bastante bueno hacia los 4.37. Tenemos ganada la media móvil de 21, no así la media móvil de 60. Fíjense el mismo comportamiento que Visa, que ha estado rebotando en lo que sería la media móvil de 60, y tenemos la zona de resistencia que también ha estado interactuando bastante bien en los 359.48. En cierta medida hay volumen bajo, en cierta medida en las últimas sesiones ha habido volumen bajo. Esta la media aproximadamente, la podemos tener un poquito más arriba, pero digamos que ha estado bastante abajo de esa situación, y digamos que eso también es parte de, en cierta medida, del posible punto de pivot en esta zona, que sería entre los 339.56 y 359.48. Eso para que lo tengan en cuenta. Son acciones bastante con un beta bastante bajo, que nos puede llegar a dar una oportunidad en esta zona, y digamos que es para la gente que en este caso quiera tener acciones por un mediano largo plazo, y digamos que ha tenido un crecimiento desde su caída en los 23 de marzo. Aproximadamente ha tenido un crecimiento esta acción aproximadamente de unos 98%, y digamos en cierta medida está en una tendencia alcista bastante buena. Digamos que tampoco es una acción, digamos, que volatilice mucho, es un beta bajo, como dijimos, casi toda la del sector, 0.5, 0.6, 0.7 en cierta medida, y digamos que son bastante seguras, son empresas defensivas en cierta medida, y su último informe trimestral hizo una presentación de 1.95. según lo informado, contra una estimación de 1.74, un 11.80% y un valor de ingreso de 4.52.8 contra un 4.36.8. Así que bueno, digamos una diferencia de 3%, 3.67, bastante bien en cierta medida para ser una acción como lo que es Mastercard, pero digamos que es una empresa bastante sólida desde lo financiero, y en cierta medida son para los que estén empezando en el mundo del trading y tampoco quieran tener mucha volatilidad en sus carteras, ¿no? Entonces un panorama de acciones defensivas estaría bastante bien, encabezado por Mastercard y Visa. Pueden llegar en estos momentos, pueden llegar a ser buenas opciones porque están bastante baratas en cierta medida. Y fíjense que tenemos, como dijimos, la pérdida de la media móvil de 60 hasta el momento, la ganada en este caso la media 21, zona de soporte 339.56, zona de resistencia 359.48, precio objetivo 4.37 y una zona en este caso una resistencia de su máximo histórico de 395.89, 394.38. Está bastante barata esta empresa. Mastercard y Visa están bastante baratas en cierta medida.
Y fíjense que ha chocado bastante bien lo que sería el techo del canal, así que en cierta medida están bastante interesantes estas empresas, que bueno, a Mastercard le faltan 24 días para la presentación del informe, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, pasando con la última acción, tenemos la acción de American Express. Tenemos American Express cotizando en 175.15 dólares, es decir, 0.86 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0.49%. Bueno, tenemos la planificación en cierta medida de haber finalizado una onda 3, por lo menos de mediano plazo, y ahora estaríamos en camino, o lo que estaríamos viendo, en camino de un proceso de ABC correctivo. En este caso estamos cumpliendo la etapa de la B. Vamos a ver si esto se da así, y en cierta medida fíjense que había hecho una especie de, digamos, de triangulación en esta zona, en lo que sería el punto A. Fíjense que hemos tenido un rebote en los 167.94, volvió a tocar en los 158.38, que va a ser nuestra zona de soporte bastante fuerte, y digamos que tenemos una zona de resistencia en los 179.40, que va a ser la zona que vamos a tener que estar vigilando en las próximas sesiones, porque si llega a rebotar hacia abajo, lo más probable que sería en este caso el proceso ABC correctivo, y si llega a romper hacia arriba, lo más probable que empiece a cotizar con una acción que esté sobrevaluada. Estamos hablando de precio objetivo o valor intrínseco de 183 dólares, con medias móviles ganadas, tanto la de 21 como la de 60, y fíjense algo bastante particular, tenemos un cruce alcista en esta zona, cruce en medias móviles, tanto de media móvil de 60 como de media móvil de 21. Tenemos el cruce de media móvil de 21 de forma ascendente de la media móvil de 60. Es una señal alcista, pero digamos que está bastante riesgosa cuando supere los 183, ya que estaríamos cotizando, como bien lo dije, en una acción que esté sobrevaluada. Puede seguir creciendo, puede seguir en este caso tomando valores ascendentes, puede llegar a entrar volumen también, que eso sería bastante interesante. Fíjense el RSI, que está marcando muy cerca de la sobrecompra. Había tenido un proceso en este caso de sobrecompra anteriormente, el 23 de septiembre, no hace mucho. Tuvimos un proceso de sobrecompra, había tenido una baja bastante fuerte, había perdido mucha esta fuerza alcista. Venía bastante bien, cayó de repente, volvió a subir y volvió a bajar de forma bastante volátil. Se ve que se está haciendo muy volátil esta acción, así que bueno, tengan cuidado. Pero digamos que al momento está bastante cerca de lo que sería la zona de sobrecompra. Habíamos tenido un retroceso hasta su mínimo, aproximadamente de unos 11%, y un proceso de crecimiento desde su punto mínimo de unos 13%, y al momento del análisis un 11.37%. Eso para que lo tengan en cuenta. Y digamos que en cierta medida tenemos este patrón ABC que se puede llegar a dar, pero todo depende de lo que pase en las siguientes sesiones. Puede llegar a romper por encima de los 179.40 e irse en este caso hasta los 183 y un poco más, porque digamos que estaremos cotizando, como bien lo dije, en una empresa que esté sobrevaluada. Faltan 12 días también para su presentación de informe. En cierta medida yo la consideraría un poco más barata, en la zona de los 150.87. Recuerden que su dinero que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos. 21% aproximadamente de este punto de entrada de los 150.87, para que lo tengan en cuenta. Y si llega a ser un patrón de ABC correctivo, estaríamos mucho más abajo y ya nos estaría dando mucho más, un 45%, pero lo veo medio improbable que caiga tanto esta acción, porque digamos que por lo general siempre hay un 20, 21, 25, hasta un 30%, pero todo puede llegar a pasar. Hay acciones como FedEx, en este sentido, que está casi un 40% por debajo de su precio objetivo, y digamos que recién ahora se está recuperando. Puede llegar a ser este el caso, que puede llegar a ser, como puede llegar a ser que no. Así que bueno, hay que estar vigilando por lo menos la zona de resistencia de los 179.40, zona de soporte 158.38. Estamos en un proceso de ABC correctivo. Por el momento veremos que si se da así en las próximas sesiones, vamos a estar haciéndole un seguimiento también. Y digamos que en esta zona de acá ha perdido bastante esa fuerza, pero digamos que estamos entrando como posible vuelta de entrada a la zona de sobrecompra. Aproximadamente está cotizando o está en los digamos 20.19, para que lo tengan en cuenta. Un poco de este indicador, que es un poco de pérdida de fuerza de esta, digamos, de la fuerza alcista, en cierta medida había perdido. Y para que los que no sepan, este indicador que estoy mostrando es el indicador de Larry Williams. Es un indicador de porcentaje en cierta medida, que toma los valores de cierre en cierta medida y lo mide con una banda de precios máximos que ha tenido esta acción. Así que bueno, digamos que es un indicador bastante bueno. Es un indicador de fuerza de acción del precio, muy parecido al RSI, como lo podrán observar, solamente que considera este indicador, lo considera en cierta medida sobrecomprado en los 0,
y sobrevendido en los 100. Así que bueno, digamos que todavía no estamos en procesos de sobrecompra ni procesos de sobreventa en cierta medida, pero tampoco estamos en procesos de sobrecompra, que es el que estamos analizando actualmente. Y en cierta medida, como bien lo vengo diciendo, tenemos muchos puntos a tener en cuenta: la de la resistencia de los 179.40 y la zona de soporte de 158.38 aproximadamente nos está marcando, como dijimos, 20.19 en este caso, lo que sería el indicador de Williams en cierta medida, con un poco de divergencia en cierta forma, porque fíjense la divergencia que hay entre esta zona, que sería la zona alcista, y la zona que tenemos acá del indicador. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Hay existencia de divergencia, así que eso también puede ser un factor clave para la continuidad, en este caso el punto de pivot en esta zona, y que vayan a buscar números más abajos. Así que bueno, hay que estar atento, y digamos que el nivel de volumen sigue siendo bastante bajo. Fíjense que ha tenido otros escenarios un poco más de volumen, así que eso también ténganlo en cuenta, que está bastante bajo el nivel de volumen. Podría llegar a tener una incidencia en el posible proceso bajista. Por eso mismo hay que tener en cuenta los 179.40 como zona de resistencia clave. Y este cruce alcista que tenemos en medias móviles también hay que estar vigilándolo mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, me pueden seguir en Instagram, tengo en este caso también mail, me pueden mandar mail, tengo la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder a contenidos exclusivos, blog en este caso también, blog míos, en este caso también gráficos, proyectos míos que voy a estar publicando de forma exclusiva, y chat directo, como bien lo dijimos, donde podemos ver alguna acción que le pueda llegar a resultar de interés, y noticias y en este caso actualidades del mercado. Así que, y también tengo lo que sería en este caso la membresía de YouTube, que también están los niveles y los precios de cada nivel. También subo mucho material en esa plataforma, bueno, en la plataforma de YouTube. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos, abrazo.